y siempre lo he dicho, somos responsables de esta generación que viene. Pero no somos responsables tan solo quienes estamos dirigiendo, pastoreando, liderando estos grupos, estos raíces o los niños. Y yo siempre les digo, hay una responsabilidad muy grande en los papás, porque les generamos un conflicto tremendo a los niños si aquí escuchan algo y en la casa escuchan y viven otra realidad. Entonces es una responsabilidad que debemos asumir todos, ¿ya? Y generalmente piensan que es responsabilidad de quien estamos pastoreando, de quien estamos liderando, pero es una responsabilidad compartida. Y creo que tiene mucho que ver. Creo que en el grupo de conexión, o no sé, en algún momento estuve compartiendo que sentía este tiempo. Si uno lee las cartas, las epístolas de Pablo, en sus saludos y en sus oraciones siempre decía algo así, decía, y saluda a la iglesia que está en la casa de tal persona. Saluda a la iglesia que también se reúne en la casa de... Entonces, yo les compartía esto, que eso nos da una idea de que muchas veces hemos malinterpretado cuál es nuestra vida como iglesia. Ya dice la iglesia que se reúne en la casa. ¿Quién es la iglesia? La iglesia se reúne. La casa no es la iglesia. Nosotros somos la iglesia. Y eso es lo que está resaltando Pablo. Lo mismo podríamos decir aquí, que Dios bendiga a la iglesia que se reúne en este lugar. Este lugar no es la iglesia. Nosotros somos la iglesia. ¿Ya? Y eso nos hace asumir una responsabilidad. Porque soy iglesia aquí, soy iglesia en mi casa, soy iglesia en todo lugar. ¿Entienden la idea? Entonces muchas veces creemos que nuestra vida como iglesia solamente la vivimos aquí. O esperamos tener experiencia con el Señor solamente aquí. Pero nosotros somos la iglesia. Tú eres la iglesia. Y yo quiero compartir, teniendo esto como marco, algunas cosas. En Hechos capítulo 10, versículos 37 y 38. Aquí Pedro está hablando, está haciendo un discurso. Ahí lo pueden leer. En el 37 dice: y saben que Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder. Después Jesús anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que eran oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Porque Dios estaba con él. Aquí, miren, si yo tengo unción, y esta palabra de repente ha sido tan mal interpretada, si yo tengo unción es para algo, es para hacer algo. Si uno lee estos pasajes, dice que Jesús fue ungido y empezó a hacer algo. Empezó a hacer algo. Muchas veces la unción creemos o la interpretamos que es como para ser alguien. La unción es para hacer algo, no para ser alguien. Y yo creo que el malinterpretar esto, casi siempre estamos esperando como un toque del Señor para movernos. Pero déjame decir que el Espíritu Santo ya está en nosotros. Y hemos sido ungidos, hemos sido llenos del Espíritu Santo para hacer algo, no para ser alguien. Ojo, eso es clave entenderlo así. Suena bien, pero no puedo ser algo sin hacer algo. ¿Ya? Yo creo que muchas veces y generalmente se interpreta que mi identidad está en hacer cosas. Y esto lamentablemente también se ha metido en el ambiente de la iglesia. Que mi valor, por eso me gusta lo que estábamos cantando, muchas veces creemos que nuestro valor está en hacer cosas. Eso no nos da identidad, pero sí, cuando tenemos identidad, somos responsables de hacer cosas. Si somos ungidos, somos responsables de hacer cosas.
Dios ungió a Jesús con poder y él anduvo, dice ahí, sanando y haciendo cosas buenas. Alguien me preguntaba y compartíamos un poco de esto y alguien me podría decir, claro, pero Jesús era Dios. No, Filipenses 2 dice que él se despojó, no escatimó, no tomó en cuenta ser igual a Dios como cosas que aferrarse. Las cosas que hizo Jesús, los milagros que hizo Jesús, no fue, como dice ahí, no fue o no tomó en cuenta ser Dios, sino que fue lleno del Espíritu Santo. Por eso hizo las cosas que hizo. Fue como darnos ejemplo para que nosotros hiciéramos lo mismo. Es más, dijo que aún cosas mayores nosotros podríamos hacer. Pero lo interesante aquí es que fue ungido para hacer cosas. Jesús se puso a hacer algo y ese algo, el hacer cosas, lo hizo alguien para la gente. Nosotros tenemos nuestra identidad clara. Pero la gente lo conoció porque hizo cosas. No solamente habló. ¿Se acuerdan de lo que dijo Alejandro, lo que tuvieron el domingo pasado? Bueno, es el pasaje que tiene relación con esto. Él no solamente habló, sino que hizo cosas. Y fue reconocido como alguien en el momento que se puso a hacer cosas. Y entonces, no basta con tener armas para ser un buen soldado. No basta solamente con tener buenas armas, hay que ser un buen soldado. No basta, o mejor, tenemos que ser buenos soldados, pero para eso no basta, tenemos el Espíritu Santo, pero eso no sirve si no nos ponemos en acción. A eso quiero referirme. Que muchas veces tenemos un lenguaje, pero no accionamos. Jesús dijo que nosotros podríamos hacer milagros mayores que Él. ¿Jesús mintió? ¿O el problema somos nosotros? Al final, la respuesta es sencilla, ¿cierto? Debemos ser buenos soldados de nuestro Señor, pero no solamente estar armados. Yo creo que intento compartir también, tenemos tantos principios, tenemos tantos valores, pero es momento de ponerlos en práctica. Jesús dijo que impusiéramos las manos a los enfermos y ellos sanarían, pero también dijo, y esto es lo que quiero hablar yo, que debíamos hacer discípulos. Y aquí yo creo que generalmente vamos a ver un problema. Los discípulos hacen discípulos. Los discípulos hacen discípulos. Él hizo discípulos para que hicieran las mismas cosas que él hizo. Incluso, como les digo, los desafió a hacer cosas mayores. La clave de su ministerio fue que él hizo discípulos. Por eso hoy día nosotros estamos aquí. Porque estos discípulos hicieron discípulos. Entonces, es tan importante entender esto, porque si lo entendemos como principio para nuestra iglesia, nosotros queremos crecer como discípulos y hacer discípulos. No queremos una gran audiencia, queremos una congregación de discípulos que hacen discípulos. Yo doy gracias a Dios de alguna manera porque yo siempre digo, nosotros llevamos 8 años, pero en realidad han sido como 4 años porque la pandemia nos quitó casi 3 años de vida como iglesia y estábamos recién comenzando. Yo doy gracias a Dios porque podemos poner estos fundamentos hoy día que no somos un gran número. Los podemos poner. ¿Y saben por qué? Yo creo que es clave, les repito. Anhelamos que esta iglesia sea una iglesia de discípulos que hace discípulos. No nos interesa una gran audiencia. No nos interesa llenar esto de gente. Nos interesa que esté lleno de la presencia de Dios. ¿Ya? Y eso nos tiene que llevar a hacer cosas. El Señor desea que seamos sus discípulos. Tenemos que aprender a discipular y a ser discipulados. Ser y hacer discípulos. Si nos ponemos a hacer cualquier otra cosa, es como pillando la cola. Yo creo que lo principal es ser y ser discípulos. Y como les digo, es un desafío grande. Yo miraba ayer a los niños, de hecho estuve tocando un rato con ellos aquí. Y yo decía, Señor, danos la sabiduría
para poder traspasar vida a ellos, no traspasar una forma, no a traspasar un modelo, sino a traspasar el espíritu que tú has derramado en nosotros. ¿Saben? Pues el gran pecado que cometía el pueblo de Israel, si usted mira, siempre en el Antiguo Testamento ocurría algo cada 4 generaciones. La primera generación adoraba a Dios, tenían una experiencia espectacular con Dios. La segunda ya como que lo hacía por costumbre y así llegaba hasta la 4ª generación, que era una generación idólatra. Y Dios se apartaba y nuevamente se levantaba una generación así. Y usted puede ver en el Antiguo Testamento, siempre hay una queja de Dios que dice, ustedes no me aman como me amaban sus padres. Eso es un peligro. Y tenemos que sentirnos responsables de eso. Responsables de eso, de traspasar lo que estamos viviendo, de traspasar lo que Dios nos ha dado a la generación que viene. También yo creo que a veces malinterpretamos este concepto de generación. Yo digo que, claro, en realidad tenemos que traspasar esto a los más jóvenes. Pero cuando hablamos de generación, o cuando la Biblia habla de generación, habla de los que son contemporáneos. Es decir, nosotros y los jóvenes somos la generación hoy día. De distintas edades, pero somos los que vamos a impactar esta generación. ¿Cierto? Los jóvenes a los jóvenes, los niños a los niños, y los que ya no somos tan niños, a los viejos. Pero nosotros somos esta generación. Y tenemos que sentirnos responsables por lo que Dios está haciendo. La iglesia eres tú. La iglesia eres tú. La Biblia dice que Dios lo ungió y él anduvo haciendo cosas. Aquí hay varios ejemplos en la Biblia, yo anoté algunos aquí. Dios te ha llamado y te ha escogido, en otras palabras, para hacer algo, no tan solo para decir cosas. Y a veces somos muy buenos para decir cosas, pero con nuestros actos no están en concordancia con lo que estamos hablando. Insisto, esto me preocupa. Me preocupa que los niños estén viviendo algo tan especial y que no sea replicado en la casa. Somos responsables de eso. Quienes son padres son responsables de eso. Después no vengan a cargar, no, es que el pastor no, es responsabilidad de ustedes. Aquí vamos a velar porque los niños sean instruidos en la palabra, que aprendan a convivir, que aprendan a orar, ¿saben? Oran unos por otros. Y a veces nosotros nos cuesta tanto. Quizás por eso el Señor dijo que teníamos que ser como niños para entrar al reino de los cielos. El niño no cuestiona, lo hace, cree y lo hace. Te aseguro que quienes tienen hijos participando en raíces o en los ministerios de los más chiquititos van a ser confrontados muchas veces por sus hijos, se los aseguro. Porque ellos creen sin barrera, sin temor. Creen nomás. Y se lo van a hacer ver. Acuérdense de mí, se lo van a hacer ver. Dios está haciendo algo. En Marcos, no sé si anoté, no anoté. En Marcos 1:29 dice, están los discípulos con Jesús y dice que Jesús sanó a mucha gente, pero después dice que fue a la casa de Pedro y sanó a la suegra. ¿Ya? ¿Por qué? Mira, se equivocó. ¿Sabe? Pero hay un detalle. Dice que la suegra de Pedro estaba con fiebre. Y dice que Jesús la tomó, sanó, y dice que ella se levantó y le servía. Al final de cuentas, siempre es así. Si Dios toca tu vida, toca tu corazón, es con un propósito. Es para que sirvas. Jesús sanó a los leprosos, ¿cierto? Y los leprosos querían seguirle. Sanó al endemoniado de Gadara y él quería seguirle. El Señor le dijo, no, tú tienes que hacer algo aquí de tu ciudad. Pero es como una reacción natural. Si Dios te toca, si Dios te ha llamado, es con un propósito de que tú hagas algo. En Isaías, que es el pasaje que estaba aquí,
6:8, un pasaje conocido, dice: después que oí la voz del Señor, que oí al Señor, preguntaba: ¿a quién enviaré como mensajero a este pueblo? ¿Quién irá por nosotros? Aquí estoy yo, le dije, envíame a mí. O en la versión Reina Valera: heme aquí, envíame a mí. Envíame a mí. Entonces, ¿para qué anhelamos ser libres? ¿Para qué anhelamos ser sanos? ¿Para qué anhelamos, no sé, provisión? ¿Para qué? La respuesta es para servir. Dios nunca te va a dar nada si tú no eres capaz de transmitirlo. Dad de gracia lo que has recibido de gracia. El llamado de Dios es ese, y siempre va a ser así. Y hemos sido llamados a servir. Llamados a servir. El toque de Dios o el llamado de Dios no está completo en tu vida si no empiezas a actuar. Repito, el llamado de Dios en tu vida, tú puedes sentir muchas cosas, puedes saber muchas cosas, pero no está completo hasta que tú lo pones en acción. ¿Me estás siguiendo? ¿Sí? Tú puedes tener un llamado, puedes tener mucho conocimiento, puedes tener muchos dones, no sirve de nada si no lo pones en acción. Jesús fue ungido y empezó a hacer cosas, empezó a sanar. Es el mismo patrón para nosotros, es el ejemplo para nosotros. Las multitudes, ¿sabes? Yo recuerdo siempre en la iglesia y siempre este lenguaje que queremos ganar el mundo para Cristo, cuando no hemos sido capaces ni siquiera de hablarle a nuestro vecino. Las multitudes solamente son ganadas por discípulos que hacen algo. Y hemos sido llamados a accionar, insisto. Lo pasamos muy bien aquí. Tenemos momentos de adoración, de compartir muy buenos. Pero tenemos que hacer algo. Hay mucha gente perdida. Yo no sé si hemos sentido la carga, si hemos sentido el dolor. Si no es así, estamos en un problema. Estamos en un gran problema. Como les decía, yo creo que si el Señor no hubiera gastado su tiempo en hacer discípulos, todo se habría acabado cuando Él ascendió al cielo. Pero gracias a que habían discípulos y que hicieron discípulos, es que nosotros estamos aquí. Y si queremos que esto siga, tenemos que ser y hacer discípulos. Ese es nuestro llamado. Hay un pasaje en Lucas 10, yo no sé si se alcanza a leer ahí, ¿se puede leer? Esto lo estamos mejorando, ¿ah? ¿Ya? Dice: después el Señor escogió a otros 72 discípulos y los envió de dos en dos delante de él a todas las ciudades y los lugares que tenía pensado visitar. Y les dio las siguientes instrucciones: la cosecha es grande, pero los obreros son pocos. Así que oren al Señor que está a cargo de la cosecha y pídanle que envíe más obreros a sus campos. Más obreros a sus campos. En otras palabras, que haya más discípulos, eso está diciendo. Y nosotros, yo siempre digo, vivimos orando por la mies. Y Jesús nos dice que oremos por obreros. La mies es mucha, los obreros son los pocos. Nosotros oramos por la mies. Orar por discípulos es que nosotros seamos discípulos. Los discípulos hacen discípulos. Y yo creo que es como evadir la responsabilidad, ¿verdad? Oramos por la gente y no lo involucramos. El orar por obreros nos involucra a nosotros. Los discípulos hacen discípulos. Un discípulo es alguien a quien uno puede enviar como Jesús. Discípulos que se pueden enviar. Hay iglesias gigantescas sin discípulos, solo son audiencias. Por eso nuestro anhelo y nuestro esfuerzo siempre va a estar centrado en ser discípulos y en hacer discípulos. Eso es lo que hemos estado hablando en los grupos. Los niños, yo siempre lo digo, los niños no están en sus clases para entretenerlos, para que los papás estén tranquilos acá.
Ellos están siendo instruidos tal cual como estamos siendo instruidos nosotros acá. Y eso, les repito, les va a pasar la cuenta. Les va a pasar la cuenta. Porque los niños están hambrientos y creen. Bien. Yo creo que yo le puedo leer, anoté algunas cosas aquí. En realidad yo te quiero invitar y te quiero desafiar a que seas parte de la iglesia, que seas parte de esta iglesia y no solamente asistas a esta iglesia. Ese es el llamado. Que seas parte de esta iglesia, que puedas sentir la carga, que puedas sentir la necesidad, no que solamente seas un asistente. Por ejemplo, digo, en muchas partes las sillas tienen la anatomía marcada de la gente. Y la gente coge las mismas sillas para sentarse todos los domingos. Nosotros queremos ser discípulos. Y cuesta mucho. Cuando nosotros entregamos la vida a nuestro Señor, experimentamos cambios. Y Él espera que nos desarrollemos y avancemos y demos frutos. Que demos frutos. Sin embargo, muchos de nosotros, muchos cristianos, llevan mucho tiempo y que llevan una vida santa, una vida recta, pero no han actuado de acuerdo a lo que saben, a lo que tienen. Soldados equipados, pero que nunca salen a pelear. Nos sirve mucho, ¿verdad? Hemos sido llamados a otra cosa. Debemos buscar siempre reflejar nuestro crecimiento con acciones de servicio. Como la suegra de Pedro y como muchos eran sanados, tocados por el Señor y la reacción natural era servir. Como Isaías, la necesidad, Señor, envíame a mí. Es una reacción natural. Queremos ser una iglesia que nos renueve y nos desafíe a dar más cada día. Porque es un desafío ser discípulos. Hacer discípulos es un gran desafío. Pero queremos ser una iglesia dependiente de Dios para que nos dé más, para dar más. En el momento que nos estanquemos, nos morimos. O quizás no nos morimos. Y yo siempre digo, cerramos las puertas y nos pasamos chancho aquí. Sin responsabilidad, sin compromiso, adorando, escuchando la palabra, pero no impactando a nadie. Yo no quiero ser ese tipo de iglesia. Yo creo que Dios no nos llamó a ser ese tipo de iglesia. Y recuerda que somos carne y espíritu y debemos alimentar nuestro cuerpo y nuestro espíritu a la par. Bueno, algunos alimentamos el cuerpo y nuestro espíritu y es evidente, ¿verdad? Pero somos carne y espíritu y debemos alimentarnos en forma paralela. Con respecto a esto, yo me acordaba, bueno, crecer es difícil, y ayer pensaba en esto viéndolo a raíces aquí a los jóvenes, crecer es difícil, y fisiológicamente es difícil. A partir de los 12 años, ¿cierto? Empiezan los huesos a estirarse, las articulaciones, y duele, po. Yo no sé, bueno, los que aquí, algunos ni nos acordamos de la adolescencia. Pero sucede eso. Las articulaciones y los huesos empiezan a estirarse. Y es un proceso doloroso. Bueno, a algunos nos duelen los huesos, pero no porque sean adolescentes, ¿ya? Pero es un proceso doloroso. Y, ¿saben? Muchas veces es un proceso lento. Y a veces necesitamos tener fundamentos. Yo no sé si ustedes conocen, bueno, yo creo que conocen, pero ¿cómo crece el bambú? El bambú, bueno, es una planta que la usan, es como una herramienta estructural, ¿cierto? En algunos países y la usan para construcción y todo. Y el bambú es la planta de mayor crecimiento en la tierra y crece a una proporción de casi medio metro por día. Y en 60 días o en 2 meses llega a alcanzar una altura de 30 metros. Pero ¿saben lo que pasa? El bambú, cuando es sembrado, se demora 7 años en salir. Y después su crecimiento de 30 metros solo en 2 meses.
el bambú estaba creciendo para abajo, porque era la única forma después de poder sostener el peso de los 30 metros hacia arriba. Y yo creo que nuestra vida como cristianos muchas veces es así. Y como germina una planta es un proceso doloroso. La planta para germinar, o la semilla para germinar, se parte y tiene que romper y surgir hacia arriba. Es un proceso doloroso, como los adolescentes. Y nosotros muchas veces queremos saltarnos ese proceso. Queremos brotar, ojalá empezar a brotar al tiro. Pero fíjense que el bambú, yo creo que esto es muy adecuado para nuestro crecimiento como cristianos. Debemos tener raíces profundas para sostener lo que queremos sostener. Eso yo creo que es clave. Entonces, debemos crecer en profundidad. Los cristianos somos parecidos y debemos afianzar nuestras raíces para poder llegar hasta alto, como el bambú. Como el bambú. Yo les daba un ejemplo el domingo pasado, parece, del bonsái. ¿Se acuerdan? Sí. La ciencia del bonsái es cortar las raíces del crecimiento. El bonsái es un árbol chiquitito que tiene todo el árbol chiquitito. Y para evitar su crecimiento lo ponen en una maceta que limita su crecimiento. Yo creo que muchas veces nuestra vida como cristianos es así. Tenemos todo lo de un árbol grande, pero estamos encerrados en una maceta. Muchas veces las circunstancias, Satanás mismo, nos porta la prisa del crecimiento. Somos un árbol, tenemos todo, pero somos diminutos. El crecer duele. El crecer demanda un sacrificio. Hay no recuerdo los nombres, pero hay tribus que en este proceso de pasar de la adolescencia a persona adulta tienen unos ritos, pero horribles. Yo no sé si han visto unas tribus que se amarran a los tobillos y se tiran al vacío. Es una prueba que demuestran que ya están siendo adultos. La hormiga bala. La hormiga bala, eso, y les ponen unos guantes a los jóvenes, y la hormiga bala se llama así porque dicen que su picazón es tan fuerte como la herida de una bala. Y tienen que aguantar, no sé si medio minuto con la mano dentro de los guantes. Entonces, como nosotros muchas veces queremos crecer sin dolor. Queremos pasar etapas, pero a cero costo. Bueno, nuestra vida como cristianos demanda un sacrificio. Primero, negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz, negar cada día y avanzar. Esa es nuestra vida. Esa es nuestra vida con el Señor. Hay algunas causas. Bueno, esto es lo que está aquí el pasaje donde dice el Señor que nosotros haríamos cosas mayores. Dijo, le digo la verdad, todo el que crea en mí hará las mismas obras que yo he hecho y aún mayores, porque yo voy a estar con el Padre. Yo creo que muchas veces, yo siempre digo esto, Señor, tenemos tanto lenguaje de esperanza. Estamos tan equipados espiritualmente, pero nos falta mucho que accionar de acuerdo a lo que sabemos y de acuerdo a lo que creemos. Creemos muchas cosas, pero no accionamos de acuerdo a lo que creemos. Si creyéramos solamente ese pasaje, ¿saben lo que sucedería? El problema es que no actuamos, no creemos o no actuamos en base a lo que creemos. Y ese es el gran desafío. Y yo anoté algunas limitaciones. Yo sé que a esta altura ya los amenes, yo siempre digo, empiezan a bajar. Ya lo tengo asumido. Todo va bien. Insisto, cuando caminamos en el Señor, pero en el camino hay dificultades que dificultan el crecer o que nos impiden el crecer. Y yo anoté algunas 4 aquí y a lo mejor hay muchas más, pero quiero centrarme en este. Y creo que la primera razón para no crecer es la calidad de nuestro fundamento. ¿Ya? Esto, bueno, en la parábola del sembrador tiene mucho que ver con esto, ¿verdad?
muchas cosas que nos impiden crecer o que no nos permiten crecer en la forma en que deberíamos estar creciendo, es porque la calidad de nuestro fundamento no es la mejor. Tu fe debe ser la raíz fuerte como el bambú que sostiene todo lo demás. Puedes tener buenas intenciones, puedes tener buenos principios, pero si tu fe no es profunda, de nada sirve. Porque en algún momento determinado vas a ser confrontado. Y las circunstancias y tus medios no van a ser suficientes. Solamente por fe vas a poder avanzar. La fe es como lanzarse al vacío, creyendo, no viendo nada. Y muchas veces, si no tenemos fundamentos profundos, la fe no es nuestro fundamento profundo, muchas veces nos vamos a sentir debilitados y sin fe lo primero que aparece es el temor. Yo creo que ese es el primer problema. La segunda circunstancia desfavorable a nuestro crecimiento son los factores externos que nos acechan. Y así como en una planta debemos protegernos de los parásitos, de los depredadores. Así como en el campo protegen, con Luciano hablamos, que los conejos, ¿cierto?, son una plaga en el campo. Se comen todo. Muchas veces en nuestra vida depredadores o parásitos hacen como el mismo efecto. Es más, ¿saben? Yo creo que el pecado es como un hongo que se pone en nuestra raíz y nos empieza a dañar y nos empieza a debilitar. Entonces, las circunstancias, los factores externos también nos acechan. Y si no estamos firmes, si no somos conscientes de esto, vamos a tener dificultades en nuestro crecimiento. Si quieres crecer, vas a tener conflictos. Si quieres crecer, te vas a ver enfrentado a circunstancias adversas. El crecer duele. El crecer duele. La tercera razón que limita es un ambiente adverso. Así como las plantas necesitan calor, necesitan humedad, necesitan luz, en valores concretos y correctos, nosotros también, nosotros somos seres de luz. Eso dice la Escritura. Si nos ponemos a la sombra, morimos. Así de sencillo. Si nos apartamos, dejamos de congregarnos, morimos. ¿Saben? Esto es así. Es así. Entonces, esto también limita nuestro crecimiento, el ambiente adverso. El lugar ideal para crecer es junto al Señor y congregarnos. ¿Saben? Yo creo que aquí, si anhelamos que la presencia de Dios esté, vamos a salir cada día renovados, fortalecidos para hacer algo. No para venir a echar el tanque y llegar al otro domingo quemando aceite. Esto es vivir cada día. Por eso comencé diciendo, la iglesia no es este lugar físico. Tú eres la iglesia que llenamos este lugar. Entonces ahí la responsabilidad no está solo mía, es tú eres la iglesia. Tú eres la iglesia. Y la definición que hace el Nuevo Testamento de iglesia dice que es columna y baluarte de la verdad. Columna en el sentido que sostiene y baluarte en el sentido que protege. Es decir, si tú eres iglesia, si somos iglesia, somos columna que sostiene la verdad y baluarte que defiende la verdad. Eso dice la Escritura. Somos columna y baluarte de la verdad. Suena bonito, pero hay que adquirir un compromiso. Y eso duele. Insisto, duele. La cuarta razón son las influencias negativas. Bueno, aquí esto yo creo que es elemental. Si uno se rodea, depende de quién te rodea, al final es el ambiente y el lenguaje y la actitud que vas a adquirir. ¿Sí? Lo que tú miras, refleja. Lo que tú escuchas, repite. Al final es un principio. ¿Sí? Todos creceríamos más si fuéramos generosos y nos apoyáramos unos a otros. ¿Cuántas de las epístolas de Pablo hablan de esto? Que tenemos que soportarnos cuesta. Que tenemos que amarnos, que tenemos que apoyarnos, que cuando uno se duele, todos se duelen,
Estamos viviendo eso. Si no lo estamos viviendo, estamos en un problema. Amén. Porque esa es la vida de iglesia. Somos un cuerpo. Somos un cuerpo. Debemos confiar en quienes somos y no permitamos que terceras personas definan quiénes somos. Muchas veces, si estamos en un ambiente enrarecido, con personas que no son las correctas, muchas veces ellas definen quiénes somos y nosotros les creemos. Nosotros muchas veces creemos y vivimos así, y vivimos esclavos. Insisto, tú debes promover el crecimiento de tu familia, el crecimiento de tus hijos, a los papás, el crecimiento de tu esposo, de tu esposa. Tú lo debes fomentar, lo debes fomentar. El Señor quiere que nos fortalezcamos y que vayamos más allá de cualquier límite, para que todos vean los frutos. Todos vean los frutos. Muchos queremos dar frutos sin sacrificio, sin esfuerzo. Al final damos jugo y no damos fruto. ¿Ah? Andamos dando jugo y no damos fruto. Pero hemos sido llamados a dar fruto. Debe ser como los árboles que incluso, estos árboles que rompen los pavimentos con las raíces, buscando cómo sostener todo lo que viene. Nuestra vida es así y tiene que ser así. La concepción griega de la enseñanza, que está muy influida, además era la corriente de los tiempos de Jesús y los tiempos de los discípulos. El concepto de la enseñanza griega era solamente conocimiento, y de hecho hasta hoy día toda esta filosofía griega está centrada en el conocimiento. La diferencia de la enseñanza en la mentalidad hebrea era distinta. Era algo vivido, algo aplicado a mi vida. Los griegos eran conocimiento, pero el concepto hebreo de enseñanza es esto, es una vivencia, es algo que yo vivo, que actúo, que lo asumo y actúo. ¿Cuánto estamos dispuestos a vivir de esa manera? Yo quiero desafiarte hoy día, no quiero tocar tus emociones, pero quiero que te sientas confrontado con esto. Queremos crecer, va a doler. ¿Quieres que tus hijos se mantengan sólidos en el Señor? Te va a doler, te va a demandar. ¿Quieres que crezcamos como iglesia? Nos va a doler. Pero tenemos que ser conscientes de que es un costo que tenemos que pagar. Salmo 1, ¿qué dice? Bienaventurado el varón, ¿qué dice? Ni anduvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, en ella medita de día y de noche. Y miren lo que dice aquí: será como árbol plantado junto a corriente de agua, que da fruto a su tiempo y su hoja no cae, y miren, y todo lo que hace prosperará. A nosotros nos gusta esa parte nomás, ¿o no? Porque todo lo demás tiene un costo. Todo lo anterior tiene un costo. Pero a nosotros nos gusta ese versículo que dice, y todo lo que hace prosperará. ¡Aleluya, hermano! Todo lo que hago prosperará. ¿O no? Pero es bienaventurado el varón. ¿Qué dice? Que no anduvo en consejo. ¿Se dan cuenta? Un ambiente. Ni anduvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores ha sentado. Son estas consecuencias. Se guarda de eso. Sino que en la ley de Jehová medita de día y de noche. ¿Qué más sigue? Será como árbol plantado junto a corriente de agua, que da fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Nuestra vida hemos sido llamados a una vida próspera. ¿Estamos dispuestos a pagar el precio? Amén. ¿Estamos dispuestos a eso? Amén. ¿Quieres ser bienaventurado? Sí. Bueno, primero tienes que apartarte, como dice, no anduvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores. Eso es. Yo no sé qué realidad puedes estar viviendo hoy día. Yo sé que hay muchas dificultades en todo ámbito. Enfermedad, laboral. Yo conozco la realidad de muchos de ustedes.
conozco mi realidad también. Y me siento muy confrontado y necesitado a lo que Dios quiere hacer. ¿Saben? Ayer ver a los jóvenes, decían, mira, y me confrontaron. Porque van a empezar a pedir más. Y eso nos va a demandar a nosotros. En serio, yo no sé si ustedes lo ven así, pero están hambrientos, quieren más y quieren juntarse. Luciano, tu hija, me decía, ayer te acuerdas, decía, oh, esto es tan bacán, deberíamos juntarlo todos los días. Eso dijo ayer. Entonces, ¿me entienden a lo que voy? Dios quiere mucho más, mucho más. Insisto, tus hijos te van a demandar. Joel, tu hijo te va a demandar. Ayer conversé con él. ¿Saben que están? No, impresionante. Si tienen tiempo, a mí me encanta hablar con ellos. Tienen más fe que yo. En serio. ¿Ya? Así que yo les desafío, estemos alertas, atentos, que nada defina quién eres tú. Tu valor, ya sabes cómo cantábamos, dónde está. No está en lo que te dice la gente. Tu valor no está en las circunstancias que estás viviendo. Tu valor está en que has sido hecho hijo a través del sacrificio de Jesús. Ahí está nuestro valor. Las circunstancias van a pasar. Y yo siempre digo, Jesús está más preocupado de cambiarte a ti que cambiar tus circunstancias. Si te cambia a ti, las circunstancias las ves de otra manera. Y empiezas a activar la fe y te empiezas a mover. De otra manera, sigues mirando las circunstancias y te ahogas, te afanas, sufres, te defraudas, te quejas. Pero no hemos sido llamados a eso. Tu identidad está en el Señor. Y si has sentido que Dios te está llamando, empieza a actuar. No te puedes quedar con lo que Dios te está dando. Amén. Oramos al Señor, no nos aburro más. No. A los papás les advierto, me voy a dedicar a los hijos. Les advierto. Me voy a dedicar a los hijos. Y sus hijos los van a confrontar. Acuérdense. Acuérdense. Amén. Oramos al Señor, pónganse de pie, damos gracias a Dios. Señor, te damos gracias Señor, porque nuestro valor no está ni siquiera en lo que nosotros pensamos de nosotros mismos, Señor. Nuestro valor no está en lo que dice la gente. Señor, nuestro valor no está en cómo afrontamos las circunstancias que estamos viviendo. Nuestro valor está en que tú nos amaste, Señor. Sin ser merecedores de nada, tú nos amaste, Señor. Y lo diste todo por nosotros, Señor. Por darnos esperanza, por darnos paz. Has puesto todo a nuestra disposición. Todo a nuestra disposición. Tú tomaste siempre la decisión primero, Señor. Amén, gracias. Tú siempre has tomado la iniciativa, Señor. Dios mío, mira en este momento nuestras vidas, Señor. Señor, yo te pido si hay algo que está atormentando, si hay algo que está inquietando, Señor, abre nuestros ojos, Señor, para verte a ti, para que transformen nuestra vida, Señor, y veamos las circunstancias, Señor, de otra manera, como tú las ves, Señor. Tú dijiste que tendríamos aflicciones, pero cerraste esa frase diciendo que confiáramos en ti porque tú venciste, Señor. Dios mío, que esa promesa se haga una realidad cada vez que nos paramos en fe, Señor. Que aún en la adversidad, Señor, podamos confiar en ti. Aunque la higuera no florezca, como dice tu palabra. Aunque las vides no den fruto. Aunque no haya vacas en los corrales, Señor. Sí. Aunque los labrados no tengan mantenimiento. Con todo yo me alegraré y confiaré en el Dios de mi salvación. Señor, que ese sea nuestro lenguaje frente a la adversidad, frente a la dificultad. Señor,
Guarda nuestras vidas y guarda nuestro caminar con un propósito, Señor, el avanzar y hacer tu voluntad, Señor, en ser y hacer discípulos, Señor. Gracias, Señor. Bendice nuestras vidas. Somos tu iglesia, Señor. Bendice nuestras vidas. Bendice nuestra familia, nuestros hijos, Señor. Dios mío, queremos ser sorprendidos cada día, Señor. Cada vez que nos expongamos a tu presencia, a tu gloria, y empecemos a caminar en fe, queremos ser sorprendidos, Señor. Que esta promesa que tú hiciste ya no sea una promesa, sea una realidad. Que cosas que ojo no vio, que cosas que oído no ha oído, y que cosas que ni siquiera han subido al corazón de hombres, son las que tú tienes preparadas. En realidad son las que tú quieres y anhelas que vivamos en este tiempo, Señor. Gracias te doy, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga. Tengan una bendecida semana. Está de más decirle, bueno, los grupos de conexión ya los vieron. Yo